Y bien, nosotros con nuestro programa emitimos la semana pasada precisamente la primera parte sobre Nueva Zelanda y Salta, proyectos compartidos y realizados. Ese es el título que le pusimos. Y nos acompaña en esta propuesta el embajador de Nueva Zelanda, Darrell Dunn, que llega de visita a Salta, invitado por el gobernador Urtubey esta vez, ¿sí? Muchas gracias por venir. Y Martín de los Ríos, que representa a... Es bastante largo, Martín, lo tuyo. Presidente de la Federación de Entidades Rurales de Salta, ¿sí? No es tan largo. Pero puntualmente, Federación de Entidades Rurales de Salta, ¿qué incluye? Es una entidad gremialmente hablando de segundo grado, es decir, una entidad que no nuclea personas, que serían las entidades de primer grado, sino que nuclea entidades, que a su vez nuclean personas. Por ejemplo, Prograno. Prograno es una entidad de primer grado, cuyos socios son personas físicas o jurídicas, pero personas. Sí. Y Federsal es una entidad de entidades, es decir, Prograno, Sociedad Rural. Sociedad Rural también está. También, Organización Grupo Lajita, pero es una entidad que nosotros constituimos y fundamos a partir del conflicto campo-gobierno del 2008 para participar desde Salta en la Comisión de Enlace Nacional, que está compuesta por Confederaciones Rurales Argentinas, que es una entidad de tercer grado, es decir, una entidad que congrega a entidades de entidades, no sé si se entiende, o sea, es una entidad que congrega federaciones o confederaciones. Entonces nosotros, para poder participar del Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas y desde allí en la mesa de enlace, tan mentada en aquella época, constituimos esta federación que tiene este objeto de trabajo nacional, ¿no? En las cuestiones provinciales están nuestras entidades provinciales, la Asociación Prograno y la Sociedad Rural, la Cámara Regional de la Producción, inclusive, que son las entidades que es muy interesante la organización de ustedes, claro. Porque a mí siempre me parece el campo tiene una gran dificultad para acudir a las convocatorias, porque el que está en el campo está produciendo y tiene algunas realidades que hay que estar para poder realmente dimensionarlas. La primera, el tiempo, y con el cambio climático ni hablar, los tiempos de cosecha, de cultivo, es todo un milagro poder hacer que la tierra nos dé de comer. Hay que estar en el lugar, es un milagro realmente, porque a veces llueve, no llueve, sí, no se puede cosechar. Entonces el que esté en el campo tiene un 100% de dedicación a él. Los feriados en Argentina no coinciden con la producción alimenticia, por ejemplo. Hay feriados que hay que trabajar, o sea, no es el mismo régimen el de la administración pública que el del campo, ¿no es cierto? No, en absoluto. De hecho, acá en Salta estamos en plena siembra en Navidad y Año Nuevo, o sea que en plena etapa de siembra, que es más de la mitad del éxito de la producción. Y después esto de siempre estar expuestos a riesgos inmanejables, como son los climáticos, absolutamente impredecibles, y una vez, no solo impredecibles, sino inmanejables. Y siempre pensamos que ese era la razón de fondo, ¿no? El verdadero kit de la agricultura, estos riesgos absolutamente imprevistos o imprevisibles, pero hemos podido descubrir en la era kirchnerista que hay algo más imprevisible que el tiempo, que es el gobierno nacional, ¿no? Que creo yo que es más difícil de prever que el propio tiempo. Pero bueno, chacarrillo aparte, es todo un desafío. Y la vez pasada conversábamos con el señor embajador sobre el mundo que se viene, los desafíos del mundo que se viene y lo que vamos a tener que desarrollar eficientemente los productores agropecuarios, el mundo todo, para poder alimentar a una población que va a demandar 20, 30, hasta 50% más de alimentos en los años venideros, cuando las condiciones climáticas, lejos de mejorar con el cambio climático, estrés hídrico y demás, van empeorando, y cuando la superficie donde producir es la misma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para producir? Porque la tierra no se multiplica, no hay forma de hacer de 1 hectárea 2.
Entonces allí es muy importante la tecnología, vamos a tener que ser sumamente eficientes y adoptar toda la tecnología posible, para lo cual Argentina también está en un eslabón, creo, inadecuado, impidiendo o perturbando el acceso a nuevas tecnologías a nuestras fronteras internas, ¿no? Con todo este solo vale el mercado interno, estamos perdiendo desarrollos tecnológicos que ya se están probando en Brasil, en Paraguay, en países hermanos, y que van a significar esto, producir en el mismo lugar más cantidad de alimentos. ¿Y por qué? Por legislaciones deficientes, por falta de seguridad jurídica, por ahí no debido respeto o debida consideración a la propiedad intelectual, a lo que esta cuesta. Esto está ligado al pago de regalías, un montón de cosas, y sobre todo a leyes muy viejas en Argentina, que por ahí es hasta un riesgo renovarlas, porque convengamos que con el manejo político que tiene el Congreso Nacional, no de este gobierno, lo ha tenido en muchos espacios históricos, cualquier modificación a una ley para mejorarla puede salir pato gallareta, como decimos en el campo, y lo que antes era malo terminar siendo mucho peor. Entonces, todas estas cuestiones que son atar la política a lo técnico, me parece que es una materia pendiente ligada a esto de producir mucho más con tecnología en el mismo espacio, ¿no? Acá en Salta somos un ejemplo puntual. Salta tuvo un desarrollo, un potencial ganadero enorme, enorme, incorporando genética, nuevas formas de manejo y demás, que de repente se vieron perturbadas por una medida cautelar que en aras a quizás un desmonte mal realizado, que tampoco lo hubo, frenó el desarrollo productivo durante 3 años en todo el norte provincial. O sea, estas son las cuestiones que me parece que tenemos que solucionar o subsanar como desafío para adelante, pues estamos en condiciones de producir mucho más. 100 millones de toneladas de granos, Argentina lo puede producir de un año al otro, por las bondades naturales que tenemos, agregar valor para poder honrar a un mundo que hoy demanda calidad y que demanda ciertos productos en los que hay que enfocarse, como bien decía el embajador la vez pasada, y que a su vez harán, si uno le produce al consumidor lo que quiere, ese consumidor va a estar dispuesto a pagar mucho más por ese producto, porque realmente lo quiere, es la subjetividad del deseo, ¿verdad? Entonces, estos desafíos para mí hoy tienen el palo en la rueda de una clase, por lo menos en Argentina, a mi humilde juicio, no acorde a las circunstancias que me parece nos está encerrando en un supuesto mercado internismo equivocado. Les cuento algo lindo. En realidad hay unas imágenes que seguramente la producción las va a poner, están dedicadas a usted, son sobre las bellezas naturales de Nueva Zelanda, y mientras nosotros conversamos, investigamos un poco en relación a algunas particularidades. Yo traigo solamente una de Nueva Zelanda, en la que dice que tiene 3 idiomas oficiales, el inglés, que es el que prevalece en las 2 islas, por sobre el maorí y el lenguaje de señas. Y un dato a tener en cuenta, dice, es un país desarrollado que se ubica en las principales posiciones de varios listados internacionales. Por la falta de corrupción, el nivel de educación y la libertad económica, lo que acaba verdaderamente Dar Erdogan de confirmar con este tratado de libre comercio con China, que a las claras habla, digamos, de esta libertad para moverse. Y en relación a la etimología, me quedé pensando en la etimología de la palabra corrupción, y este aporte lo hace Jeremías Freer. La palabra corrupción, que es lo que dice que Nueva Zelanda no tiene, viene del latín corrumpere, que significa sobornar, falsificar, dañar, echar a perder. Está formada por 2 raíces latinas, cor y rumpere, que significan corazón y romper. Corromper significa para los romanos romper adentro, romper el corazón. El corazón definitivamente es el símbolo de la vida. El criterio de muerte durante muchos años, antes de la línea cerebral plana, fue el paro cardíaco, porque era la garantía de la vida misma.
Y me pareció muy interesante porque es muy difícil, pareciera en estas épocas, que la corrupción, más que un síntoma de la humanidad, porque los síntomas molestan, y uno vive un síntoma como puede vivir la fiebre, que siente un malestar, pareciera ser casi el impulso de muchos habitantes del planeta Tierra que no toman conciencia que la corrupción es verdaderamente el final de la vida. Y tal vez lo que habría es que realmente concientizar a quien le corresponda, no se trata de el dedo acusador, que la corrupción va a afectar a las nuevas generaciones y que lo que no se pueda prever hoy va a ser un flagelo y lo estamos viviendo. Personalmente, en lo que a mi área, no es cierto, me toca, yo veo sufrimientos en los niños y jóvenes que antes no aparecían. Hay altísimos índices de suicidios, hay un alto consumo de alcohol y droga, está prácticamente la diversión normalizada de los niños es consumir drogas o consumir alcohol. Esto no nos lleva por un buen camino y habría que preguntarse cuál es el origen de este tipo de sufrimientos que son los que van a fracturar a lo que más debería cuidar la raza humana, que son sus niños y sus jóvenes. Entonces ahí creo que encontramos un lazo en donde debe ser incentivado todo lo que nos permita satisfacer las necesidades básicas y que todos los habitantes del planeta Tierra tengan un acceso a los alimentos, al agua dulce, al oxígeno y también cuidarnos muchos de preservar la contaminación. Y ahí creo que había un interés muy especial de Darrell en relación a las energías sustentables. Me gustaría tu punto de vista sobre este tema de la energía. Energía sustentable. Bueno, Nueva Zelanda es un país que produce, yo creo que es 75% de su energía, electricidad, es energía hidráulica. Entonces, por diques en las montañas. Y de un punto de vista, es un debate bastante interesante, es todo este debate de energía sustentable, porque de muchos puntos de vista depende de tu perspectiva, cuál es sustentable y cuál no es. En Nueva Zelanda, una energía hidráulica puede ser sustentable, porque no quema combustibles, Claro. etcétera. Pero tenían que hundir valles en las montañas para construir los diques para producir la energía hidráulica. Y eso por muchos ambientalistas no es no es algo que desear. Es sin una de las iniciativas que toma el gobierno neozelandés en este momento, con el apoyo de amigos en otros países, es una reforma de los subsidios a los combustibles fósiles, porque los combustibles fósiles son, bueno, el desafío que representan para el cambio climático ya es conocido. Todos saben que quemando combustibles fósiles en grandes cantidades va a dañar al clima. Y hay muchos países en los que los gobiernos todavía subsidian al consumo de los combustibles fósiles. Nuestra perspectiva es que es mejor no subsidiar este uso, que el uso tiene que tomar en cuenta el precio del mercado internacional. De esta manera, la gente va a tener un motivo a ahorrar su consumo de energía. Y en lugares donde hay subsidios, donde la energía no tiene su verdadero valor internacional, hay un consumo masivo, excesivo. Eso es algo que tratamos de
es un logro, ya una decisión del grupo de 20, los 20 economías más grandes del mundo, en la que forma parte la Argentina. De reformar todos esos subsidios, y para nosotros sería un paso muy importante en la búsqueda de un uso más sustentable de la energía. Además, hay recursos ya conocidos y desplegados en muchos países, como en Nueva Zelanda también en este momento, energía eólica, por ejemplo. Hay la energía que se puede generar utilizando los mareados del mar. Hay el calor de la tierra. El calor de la tierra. Hay muchos métodos, pero hay costos. Hay siempre costos que acompañan a las alternativas. Y una crítica que se hace de los que critican, por ejemplo, al uso de combustibles fósiles es que no toman en cuenta ni el costo de capital, por ejemplo, de un generador eólico, ni el costo en energía de producir todos los elementos necesarios para este generador eólico o un molino eólico. Eólico, generador eólico. ¿Generador eólico? Bueno, sí, eólico. Disculpe. Entonces, es bastante complicado y yo no creo que haya una solución final a este. Pero lo seguro es que no queremos agotar nuestros recursos no renovables. Eso es realmente el problema, que si los agotamos, no existen más. En el futuro podrían tener un valor mucho más grande. Afuera del tema del cambio climático, un valor mucho más grande para las generaciones que vienen que la nuestra. Entonces tenemos el deber de buscar otros métodos de ahorrar la energía, el uso de la energía, y de buscar alternativas donde los costos son económicos. En realidad, usted ha tocado muchos temas. A mí me duelen como argentina. Cuando hablo, por ejemplo, y escucho la palabra subvencionar. Subvencionar, para nosotros la subvención de 3 generaciones que no trabajan, no estamos hablando de la energía, trae como consecuencia la pérdida de la dignidad moral de la que habla Giddens, ex asesor de Tony Blair, como algo irreversible, porque estoy llevando la subvención en el aspecto de la energía a lo que es el recurso humano, a donde no subvencionar pareciera ser la forma en que ustedes logran de alguna manera direccionar por el camino cierto. Y nosotros estamos viviendo situaciones muy complicadas en relación a esta encrucijada, en donde pareciera que la única salida para que algunos argentinos trabajen sea la subvención, cuya fuente es la producción primaria del campo, que debe arreglárselas con los cambios climáticos, con la falta de salidas dignas a los puertos, en donde nos separan como salteños miles de kilómetros con el puerto de Buenos Aires, en donde se hacen muy pocas cosas y en donde habría que preguntarse en qué estado está la corrupción del tren que tiene que salir y hacer el transporte de la producción primaria a el Océano Pacífico. Sabemos que las 2 salidas que tienen, una está en Mendoza y la de Mendoza está afectada por las inclemencias del tiempo y se cierra durante muchos meses, lo que no pasa con el norte, o sea que es aquí el lugar privilegiado y Salta es indudablemente un polo de desarrollo sin explotar que camina lentamente, y a mí como argentina realmente me encantaría que esto fuera un poco más rápido y que esta cuestión de la subvención, que ustedes la utilizan para
llegar al camino cierto, deje de ser utilizada de manera no tan santa y tal vez de manera, casi diría yo, corrupta cuando se trata de las nuevas elecciones. ¿Cómo hacer para lograr fuentes de inclusión laboral legítimas? Por eso alguien precisamente que está y representa a las entidades y a la producción primaria está en esta mesa. Esa sería una cuestión a tener en cuenta. ¿Cuál es tu mirada sobre eso, Martín? Bueno, desde luego la subvención, al no hacer nada, genera además déficit de mano de obra, porque curiosamente en ciertas actividades agrícolas en nuestro país, hablo en nuestra provincia inclusive, es muy difícil conseguir mano de obra, muchísimo menos mano de obra capacitada, pero también empezar a capacitar una mano de obra no dispuesta a tal cosa. O sea que la subvención, en teoría, evolutiva de la dignidad, la termina, bien dices, corrompiendo íntegramente. Y cuando esto ya se va multiplicando de generación en generación, el problema es ciertamente mucho más difícil. Yo creo que hay que, si se va a intentar subvencionar o si vía subvención se va a intentar fomentar el empleo, el desarrollo, la producción, bueno, hay que empezar por ahí, ¿no? Por la otra punta de la piola, que es subvencionar las oportunidades, el empleo, lo que no es hoy rentable. Yo veo muchísimos emprendimientos o pequeños emprendimientos que con una subvención probablemente generarían qué hacer a toda una familia o a familias vecinas o a una comunidad o a una cooperativa. Ahora, en la medida que el manejo de esas subvenciones, de esos recursos, sea transparente desde la propia familia, porque siempre hay un intermediario que es el que recibe del gobierno y dispone para los tomadores, que es donde se echa todo a perder. Pero en la medida que esa subvención santa, vos recién hablabas de la no tan santa, llegue al desarrollo, pues va a ser una subvención bienvenida. O sea, nosotros seguimos subvencionando el no hacer absolutamente nada, no solo no vamos a lograr el empleo a capacitar que hoy hace falta, sino la voluntad de emplearse de los subvencionados a cambio de no hacer nada. Porque piénsese en los niños que ya son la tercera generación de familias subvencionadas, que ya crecieron viendo al abuelo que terminó su vida sin hacer nada, al padre que no tuvo necesidad porque donde algo inclusive le falta o no está de acuerdo, la subvención es muy corta, están también las medidas de protestas que sí se han aprendido fielmente. ¿Cómo hacemos para que ese niño tenga la digna cultura del trabajo por oportunidades que se le generen? Es muy difícil y él no es desde luego el responsable. Así que, insisto, la subvención, como está orientada en Argentina, me parece que hoy está mostrando ya serios daños cuando es un elemento de emergencia que bien usado podría devolver dignidad. Nos quedan 2 minutos. Acá tengo yo un informe que no lo voy a abrir porque nos queda poco tiempo, pero sí lo traje para entregárselo al embajador, precisamente de los efectos de la subvención después de 3 generaciones y la pérdida de la dignidad moral y también de la función paterna y la falta de respeto a la autoridad y sus efectos en la familia, en la escuela y en la sociedad. Este es un documento que lo traje de nuestro trabajo de taller en 2 escuelas de Camposanto y que ya también fue puesto a consideración a la ministra de Justicia, lo tiene el doctor Abel Cornejo en la Escuela de Magistratura, el rector de la Universidad Católica de Salta, Monseñor Cagnelo, y vamos a trabajar en esto, pero esa subvención a largo plazo es una encrucijada que no la ha tenido solamente la Argentina. Inglaterra, de hecho, se lo ha planteado y es un lugar difícil, pero sí o sí hay que generar algunos lugares legítimos de inclusión laboral con estas medidas, sobre todo en un país tan rico como la Argentina, y de alguna manera lo que a mí más me preocupa es que se piensa que es obligación del Estado darle la subvención sin necesidad de trabajar, lo que genera en el norte y en Salta que muchos tengan que buscar la mano de obra en Bolivia, que es lo que pasa con los cañeros, en fin.
O sea que estas son las dificultades y los desafíos en una Sudamérica fantástica y en un país increíble, con un acuífero guaraní envidiable para cualquier lugar de la tierra, en donde hay que posicionar nuestro recurso humano para que cuide lo que tiene, coma lo que tiene y le dé de comer al resto del mundo. ¿Qué les parece la idea? Excelente desafío. Excelente. Argentino de las cosas. Bueno, muchas gracias por venir. Embajador, realmente un gusto tenerlo en Salta. El sol radiante se mantiene mañana también. Así que Muy usted bien. hace un programa, supongo que lo llevará al Ingenio San Isidro a las 11 de la mañana, ¿o no? Sí. ¿Está previsto? Es un programa, ¿no? Es un programa, ¿no es cierto? Vivo de día en día. Esto, ¿no? Tambo. Tambo. Tengo un tambo. Tiene un tambo. Ujú. Se va a perder el ingenio. Bueno, No va a el tener que ingenio. volver a Salta. Sí, sí, sí. Usted que ya se está por ir. Muchísimas gracias por estar aquí y una buena, que la digo rápidamente, de todo, una declaración de interés de un puente sobre el río Lavallén de los dos senadores por Salta, Sonia Escudero y Juan Carlos Romero, para que salga la caña de azúcar por un camino que no sea la Ruta 34, principal causa de muerte del departamento de Güemes. Esto también forma parte de estos trabajos que hacemos en Güemes, embajador. Bien, nos vemos con ustedes la semana que viene.